El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y ahí derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastar todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces le fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se la comieran. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás nunca una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Antes de la reflexión de la palabra de Dios del día de hoy, voy a hacer algunas notas. La primera nota es, hoy estamos celebrando lo que se llama el Domingo de la Alegría dentro del tiempo de Cuaresma. ¿Cómo se llama? Domingo de la Alegría. Porque al mismo tiempo que es un tiempo penitencial, un tiempo fuerte de penitencia, sin embargo la penitencia
tiene algo positivo, porque esta penitencia nos está llevando a la celebración de la resurrección del Señor. No es una penitencia estéril, espero que estén haciendo su penitencia. Por eso hoy la liturgia marca que el sacerdote debe vestirse de un color rosado. Es como el tenue del color morado, como indicando que la penitencia se suaviza por un momento. Eso está indicando ese color. Hoy también es permitido cantar con instrumentos, meter un poquito más, siempre solo que con bajo volumen. También hoy se permite cierto número de flores que se tiene que poner, precisamente como para dar signo a lo que la iglesia está celebrando. Dijimos que se llama Domingo de la Alegría. ¿Cómo se llama? Eso es una pequeña nota de este domingo cuarto del tiempo de Cuaresma, ciclo C. La otra nota es que lo que hoy escuchamos en el Santo Evangelio según San Lucas es algo muy propio de San Lucas. Usted, si abre el Evangelio de San Mateo, si abre el Evangelio de Marcos, usted no va a encontrar otra lectura del hijo pródigo. Usted abre el Evangelio de Juan, no va a encontrar, solo Lucas lo tiene. Solo Lucas recogió esas palabras del Señor, que son muy bellas. La parábola se le ha llamado más bien del Padre amoroso, del Padre misericordioso, en lugar del Hijo pródigo. Se le llama del Hijo pródigo porque es el que se fue, pero al mismo tiempo ustedes se cuenta el amor que pone el Padre a la hora de que deja ir al Hijo. Lo deja en libertad porque lo ama, no va detrás. Deja que experimente incluso el sufrimiento por alejarse de su casa. Y usted también ve cómo, por eso es que se enternece las entrañas cuando regresa. Entonces esto es algo propio de Lucas. Eso no lo va a encontrar en ningún otro evangelio. Estas son dos notas que necesitamos tener para aprender un poquito más. Ahora vamos a la reflexión de lo que hemos escuchado en las lecturas, aunque principalmente del Santo Evangelio. Como estamos dentro del marco del tiempo de cuaresmal, es decir, de penitencia, aunque disminuido hoy por ser el cuarto domingo, precisamente porque estamos celebrando la cuaresma, entonces todos los temas que va a sacar la liturgia o la iglesia a través de su liturgia, todos van encaminados ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿A qué va encaminado? Y también a la conversión. ¿A la qué? Por eso es que se coloca en este domingo esta lectura. Una pregunta: ¿el hijo que se fue de casa se arrepintió, sí o no? ¿Se arrepintió el hijo? No se arrepintió. Lea bien, tenía hambre. Regresó porque tenía hambre, no porque le dio pena por su papá. Y sin embargo el papá con ese pequeño signo lo ama. Es impresionante. Por eso aparece eso. Pero tenemos que poner coco, tenemos que poner énfasis, tenemos que poner atención cómo empieza la parábola. ¿Por qué lo dijo Jesús? Dice: se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Es como que yo dijera hoy, usted me ve, por ejemplo, me ve usted con un grupo de hombres que chupan, como decimos vulgarmente. ¿Usted qué va a pensar? Uy, mire el padre cómo está ahí tomando con esos bolos. Publicanos, bueno, son pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Hoy que la política está tan espantosa, usted me ve con el diputado de Petén, o con el presidente, o con no sé quién corrupto. Usted dice, mírenlo cómo está el padre con ese político tan corrupto. Ese era el publicano. Y como los fariseos criticaban eso, por eso fue que Jesús dijo esa parábola. ¿Por qué? Porque los fariseos se sentían buenos. ¿Cómo se sentían los fariseos? Pues
Como se ve aquí, lo que trata de decir Jesús es que ustedes se creen buenos, por eso se roban como el derecho de rechazar a los demás. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Por eso los fariseos están pintados en la parte final de la parábola. Representan los fariseos ese hijo mayor. ¿Ustedes notan cómo habla el hijo mayor? Dice el hijo mayor. Oigan cómo dice el hijo mayor. Dice: hace tiempo que yo estoy contigo, que nunca desobedezco una orden tuya, y tú nunca me has dado un cabrito. Ve, ahí se está describiendo el fariseo. Él se siente bueno y por tanto siente también como el deber y el derecho de rechazar al que él ve que no es bueno. En otra ocasión decía Jesucristo, eso está así, está en otro evangelio. Eso está en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. ¿Cómo decía Jesucristo? No rechacen al hombre malo, decía Jesucristo. No rechacen al hombre malo. Porque al fin y al cabo, como decía en otra ocasión, el que esté sin pecado, que tire la primera ¿qué? Que tire la primera piedra. Es decir, todos somos pecadores, no somos ángeles. Usted a veces, o más bien mucha gente le dice al Padre a veces: Padre, ore por mí, usted que está más cerca de Dios. ¿Y usted qué sabe? Tal vez yo soy más pecador que usted. Bueno, ayer me confesé, pero yo peco. Yo tengo mis pecados. Usted está tan cerca de Dios como el Padre Juan o el Padre Benjamín. Incluso posiblemente usted es más santo que yo. Pero aquí todos somos pecadores. Y no tenemos nosotros que tener como el deber y el derecho de rechazar a la gente mala. Porque uno echa a la gente mala. Uno echa al que uno cree que ha cometido mucho pecado, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Jesucristo ahí. Fíjese que en esta parábola hay muchas cosas que no voy a sacar, pero son bellísimas, son muy bellas. ¿Ya se dio cuenta usted que Jesús toca mucho? Toca mucho. Cuando yo hablo de esto me recuerdo ahorita el año 2020. Había por allá una gente, ¿no? En todas partes había gente. Que cuando otra gente estornudaba, ¡achú!, sentía que le pegaba el coronavirus. Y no se me acerque. Así somos nosotros con gente que creemos que es mala, cuando en realidad Dios ama a todos. Dice también Jesucristo: Dios hace salir su sol sobre los buenos y sobre los malos. Con el hecho que nosotros seamos cristianos católicos, no tenemos el derecho de rechazar a nadie. No tenemos el derecho. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, porque los fariseos se sentían puros. Se sentían ellos los inmaculados y rechazaban a los demás. Y por eso Cristo dijo unas palabras una vez bastante fuerte en contra de los fariseos. Él decía: se parecen a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Son palabras muy fuertes. Usted y yo nos conocemos. Yo no le voy a mentir. Yo como predicador, yo le voy a decir: yo tengo mis pecados. A mí no me da pena reconocerlos. Yo tengo mis pecados. De hecho, Santiago dice: confiésese los pecados los unos a los otros. No aparentemos nosotros lo que no somos, porque a veces uno aparenta uno ser muy santo, y a la hora de la verdad uno esconde cosas. Eso es lo que está aquí el mensaje. Ahora voy a ir concluyendo. Ahorita voy a hablar acerca de lo que ya dije. Eso también en relación a la educación que los papás están teniendo hoy con los hijos. Por ejemplo, usted no vio que el papá, cuando el hijo le pidió la herencia: papá, dame la herencia, el papá le dio con entera libertad. Y el hijo se fue. El papá sabía que iba a sufrir su hijo. No corrió detrás. No llamó por teléfono al hijo pródigo: papá, estoy en otro país, se me acabó el pisto, ¿puedes mandarme plata, por favor? ¿Puedes venir a traerme aquí al aeropuerto porque mira, estoy sufriendo hambre?
el papá dejó que experimentara las consecuencias de haberse alejado de su hogar. ¿Ven? No es un papá alcahuete. Fíjese que una vez se acercó una señora que se acaba de casar. Ella se casó y me contó. Fíjese, padre, que me casé y entonces me fui a despedir de mi papá. Papá, que Dios lo bendiga, gracias por ayudarme, gracias por darme la vida, hoy yo me caso. Entonces el papá dice que le contestó, ella me contó, el papá le contestó de la siguiente manera, y lloraba, va el papá: mi hija, que Dios la bendiga en su matrimonio, usted ya sabe que estoy ahí para lo que usted quiera, pero usted hoy toma marido y usted se queda con su marido. El día de mañana, si pelean con él, no lo quiero de vuelta en la casa. Dice que dijo ese papá es buen papá. ¿Y cómo actúan hoy las mamás? Mija, ¿y por qué te dejas que te pegue tu marido? Si te decís mal, venite para acá. Mala mamá y mal papá. Porque el papá bueno tiene que dejar que los hijos experimenten las consecuencias de sus actos. Y solo así aprenden. Para que la sociedad cambie, uno tiene que educar de esa manera. Aquí está hablando el papá, está representando a Dios Padre. De hecho, hace rato lo pronunciaban los muchachos, ¿no? Dios nos dejó en nuestro libre albedrío. Si uno sufre después, es por culpa de uno. ¿Va que sí? Si uno sufre después, es por culpa de uno. Como ese hijo. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Por qué se está muriendo de hambre? Porque se alejó de la casa del papá. ¿Ve? Él está sufriendo esa hambre, falta de amor, falta de sentido de existencia porque se alejó. En cambio, Dios no lo fue a ver. No lo fue a ver hasta que Él regresara por su propia libertad. El amor deja libre. ¿Ve? Entonces aprendamos pues, hermanos. Usted que es papá y que es mamá, usted sepa educar a sus hijos. Sepa educar a sus hijos como Dios manda. No como dice como dice el pediatra, no como dice ¿cómo se llama esto? El psicólogo. No porque lo aconseja no sé qué maestro, como dice Dios. ¿Cómo hay que educar a los hijos? ¿Cómo? Como dice Dios. Porque hoy nos dejamos llevar por la profesionalidad. Y por eso se está fallando mucho. Mire cómo le llaman a los niños de ahora: generación de cristal. ¿Por qué son tan frágiles? Porque nos hemos dejado llevar por nuestras ideas. Cuando realmente uno tiene que educar como Dios, ¿va? Bueno, esta es una pequeña conclusión aplicativa a la realidad de nosotros que estamos viendo hoy, sacado de la parábola del hijo pródigo. Pidamos pues al Señor que nos regale pues mucha sabiduría para poder educar, para poder también llevar la vida como Dios manda, no alejándonos de la casa del Padre. Amén.